Vamos a hablar un poco sobre lo que es estómago. Normalmente dividimos al estómago en tres porciones: fondo, cuerpo y cardio. Eso es lo regular. ¿Qué más sabemos del estómago regularmente? Que tiene una curvatura menor, una curvatura mayor, que está en sus extremos, ¿no? Unido con el esófago a través del cardias. Ahí ya hay un esfínter, el esfínter esofágico superior, no inferior. Ya. Pero digamos funcionalmente, podemos dividir al estómago en dos porciones. ¿Me parece o perdón? Creo que sí. ¿Así me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Les decía que el estómago lo podemos dividir funcionalmente en dos partes: antro y el cuerpo. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que el estómago tiene en su epitelio una función glandular. Entonces, si lo vemos de esta manera, el epitelio es un epitelio monoestratificado que tiene además unas glándulas cuya secreción va a variar de acuerdo a estas dos regiones. Acá, principalmente, las células G van a hacer que se produzca gastrina, y aquí la principal producción es de hidrogeniones. ¿Y de qué más? ¿Recuerdan? ¿Qué otra producción de qué cosa más hay por aquí? Pepsina. ¿Y cuál es la función de la gastrina? ¿Recuerdan? Estimula la secreción de hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un aumento de la gastrina, cuando hay hipergastridemia, ¿cómo va a estar el ácido? Aumentado, ¿no? Ahora, algunos conceptos previos antes de empezar las diapositivas. ¿Qué es la atrofia? Cuando hablamos de atrofia gástrica, ¿qué cosa es la atrofia? ¿Qué es lo que se atrofia? Sí, las glándulas. Entonces, cuando hay una atrofia gástrica, estas glándulas se hacen más pequeñas, y como consecuencia, ¿qué va a pasar cuando hay atrofia? Hay menor secreción de ácido, ¿no es cierto? Entonces, en la condición en la cual hay atrofia gástrica hay hipocloridria. El Helicobacter, que ya vamos a entrar en esto, es una bacteria que va a actuar con el estómago dependiendo de las propias características del Helicobacter y las características de las personas. Entonces, existen diferentes Helicobacters, ¿no? Y existen diferentes genotipos en cada huésped. Entonces, la respuesta va a depender de esa interacción. Entonces, en algunos casos va a haber una gastritis con mayor producción de ácido, se incrementa la gastrina y aumenta la producción de ácido, y ese ácido, con un estómago que no tiene atrofia, con su barrera de moco indébil, cuando hay mayor secreción de ácido, entonces ese ácido genera en el duodeno un incremento, ¿no?, de ese ácido que genera un daño acá. El primer cambio acá es una metaplasia. ¿Qué significa metaplasia? ¿Qué es metaplasia? Son términos anatomopatológicos, pero que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es una metaplasia? Un cambio, ¿cierto? Entonces, un cambio de tipo de células. Entonces, aquí en el duodeno lo que ocurre es una metaplasia gástrica.
El término que sigue la metaplasia es cuando dice en el duodeno ocurre una metaplasia gástrica. El término que sigue significa que el cambio es hacia lo que está en el término después de la metaplasia. Es decir, cuando hay un incremento del ácido, acá ocurre una metaplasia gástrica, significa que comienza a aparecer células parecidas a las del estómago en el duodeno. Entonces el duodeno se comporta como el estómago. Y entonces el Helicobacter puede colonizar acá y generar una úlcera en el estómago, úlcera duodenal. Y eso es cuando haya un incremento de la secreción de ácido. ¿Ya? Pero si por el contrario ocurre atrofia, esto es cuando hay un tipo de respuesta, ¿no? Con hipergastrinemia. Y el otro tipo de respuesta es atrofia. Y entonces hay hipocloridria. Pero además los mecanismos de defensa están disminuidos. Y en este desbalance hay menos ácido, pero hay menos defensas. Y la balanza va hacia ese lado de menor protección. Y lo que lleva es a la úlcera gástrica. Son caminos diferentes. Entonces, el que hace úlcera duodenal, por lo general no hace úlcera gástrica, o si la hace en el antro. ¿Ya? Entonces, el ulceroso duodenal o solo hace úlcera duodenal o hace úlcera gástrica, pero del antro. Y el que hace atrofia hace úlcera gástrica, pero del cuerpo, en términos generales. Y todo esto provocado por el Helicobacter pylori y precipitado a veces por antiinflamatorios no esteroides. ¿Cuánto creen que es la cantidad de personas? Les pregunté por el virus de hepatitis A, ¿cuántos creen que de la población tienen Helicobacter pylori? Es alto, ¿no? Eso sí está claro, ¿no? De que la gran mayoría de la población peruana, sudamericana, latinoamericana, tenemos esta bacteria. En la población mundial, ¿cuánto creen que de porcentaje de personas tiene Helicobacter pylori? 50%. Entonces, y en el Perú, en la región latinoamericana, se habla de un 80% aproximadamente. Vamos a empezar a hablar por eso. 80%, 90% en países subdesarrollados, ¿no? Y en los países del hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, la proporción es más baja, ¿no? ¿Cuándo los infectamos? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿A qué edades? Niños, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona que tiene Helicobacter a los 60 años le encuentran la bacteria, ¿cuánto tiempo de infección tiene? Pongamos que se infectó a los 10 años y tiene 60. Son 50 años de infección. Entonces, el latinoamericano, cuando empieza la infección, o mejor dicho, cuando tiene entre 10 y 20 años, la mayoría de la población ya está infectada, de tal manera que su infección es mucho más larga. En el hemisferio norte, su infección ocurre entre los 30 y 50 años cuando viaja a los países sudamericanos, o los países con mayor infección, ¿no? Latinoamericanos, africanos, etc. Entonces, es un tiempo menor de infección. Eso tiene que ver en el producto final de lo que genera el Helicobacter. Entonces, a mayor tiempo de infección, mayor probabilidad de tener complicaciones. También la respuesta inmunológica es diferente. ¿Cómo nos infectamos? La vía más frecuente es la fecal oral. También se ha descrito oral-oral. ¿Cómo así fecal oral? ¿Qué medios de infección pueden ser estos fecales orales? El agua, ¿no es cierto? Es el mecanismo como, pero también la manipulación de alimentos,
de la manipulación de secreciones. Pongamos en guarderías donde hay niños que tienen vómitos, que evacúan y alguien manipula todo esto, ¿no? Puede contaminar a otros niños también. No está determinado si puede ser una zoonosis. Se encontró el Helicobacter pylori en la boca, en la saliva, y no está determinado si puede ocurrir por un beso. Es una bacteria gram negativa. Su ubicación inicialmente está en el antro, pero puede ubicarse también en el cuerpo. Puede provocar metaplasias. Vive en la capa del moco, es decir, el Helicobacter tiene esta característica de que no es una infección intracelular y tampoco atraviesa el epitelio. Entonces vive adherido a la superficie del epitelio. Entonces tenemos, el epitelio tiene pues células que están unidas unas a otras por uniones densas, ¿no? Y este epitelio tiene la capacidad de secretar moco y bicarbonato. Este moco, digamos que es un medio de defensa de este epitelio. ¿De defensa contra qué? Contra el ácido mismo del estómago. Entonces, en la superficie de este moco el pH puede llegar a ser tan ácido como 2. Sin embargo, en las profundidades, gracias al bicarbonato que también secreta el epitelio, en la parte más profunda de esta capa de moco, el pH puede llegar a ser casi 7, o sea, pH neutro. Por eso es que las células epiteliales no se dañan con el ácido del estómago. Entonces, propiamente en la luz intestinal, el ácido o el pH llega a ser muy ácido, y en la parte propiamente de la superficie del epitelio el pH es benigno. Entonces, el Helicobacter, para atravesar esa capa de moco, necesita movilidad, y para eso le es útil estos flagelos que tiene. Y lo otro que le permite sobrevivir a este medio ácido, ¿qué cosa es? ¿Recuerdan? Una característica propia del Helicobacter, que no tiene otra bacteria. La ureasa, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace la ureasa? Convierte la urea en CO2. Y en esta reacción química lo que genera es amonio. Este amonio le da, contrarresta la acidez de los hidroquinones y le permite protegerse a sí mismo el Helicobacter de esta acidez de estas regiones muy ácidas del estómago. Ahora, el Helicobacter, ¿en qué otro sitio está? Ya dijimos que está en el estómago, en el antro, el estómago predominantemente, que también puede estar en el cuerpo, pero inicialmente en el antro. ¿En qué otro sitio se puede encontrar el Helicobacter? Puede estar en el colon, digamos, adherirse a las células del colon, o del intestino, o del duodeno. ¿Qué dicen? ¿Puede o no puede? No puede. Tendría que haber una metaplasia intestinal como las que les comenté hace un rato en el duodeno. ¿Por qué? Porque estas células expresan antígenos para los que el Helicobacter tiene sus propios mecanismos de adherencia. Entonces, si bien en esta capa de moco puede fluir y puede mantenerse, tiene que migrar hacia este epitelio y adherirse a estas células. Y lo hace a través de moléculas, antígenos especiales. Y si no le expresa otro epitelio, no va a haber. Entonces, lo que puede haber es una presencia, pero que no genera el fenómeno, la respuesta inflamatoria, el fenómeno inmunológico que genera el Helicobacter en el estómago. O sea, puede estar de paso. Por ejemplo, en la boca. En la boca se puede encontrar el Helicobacter, pero no va a generar la respuesta que genera en el estómago.
Y obviamente, así como pasa de la boca al estómago, puede pasar por el intestino, pero digamos como un tránsito. Se podría encontrar ahí, pero como un tránsito. Y lo otro que puede pasar es que haya una metaplasia, decíamos una metaplasia gástrica, si dije algo diferente me corrijo, en el duodeno. O sea, tendría que primero cambiar la mucosa duodenal a un epitelio parecido al gástrico, con una metaplasia gástrica, y recién ahí el Helicobacter colonizar el duodeno. ¿En qué otro sitio puede colonizar el Helicobacter? Que lo comentamos en la clase pasada. En el divertículo de Meckel. Puede haber epitelio gástrico en el divertículo de Meckel y generar, por ese mecanismo, una acción parecida al estómago. Entonces se puede provocar cosas en el divertículo de Meckel, una úlcera y por lo tanto un sangrado, parecido al estómago, porque ese epitelio funciona como un epitelio gástrico. Entonces los flagelos que le sirven para la motilidad es capaz de sobrevivir al ácido del estómago por la grasa. Entonces tiene que tener mecanismo de adherencia. El Helicobacter muestra tropismo al epitelio gástrico, puede colonizar también áreas de metaplasia gástrica, pero no coloniza la metaplasia intestinal. Interesante esto. Los pacientes que están infectados por el Helicobacter, algunos van a generar atrofia, gastritis atrófica, y esa gastritis atrófica puede llevar a la metaplasia intestinal. Cuando un estómago difusamente genera atrofia y metaplasia intestinal, ¿qué va a pasar con el Helicobacter? Desaparece. Entonces ustedes van a tener pacientes que llegan a la úlcera gástrica, que han tenido Helicobacter, no le han dado tratamiento, le toman biopsias y el Helicobacter sale negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya el proceso hizo cambiar el epitelio del estómago y entonces ya el Helicobacter no tiene la capacidad de colonizar ese tejido, pero el daño ya se produjo, la cascada ya se inició y entonces todo el proceso que sigue probablemente va a continuar. Factores bacterianos para esta adherencia son los antígenos llamados BRBA y SRBA, ¿no? Antígenos de adhesión de la bacteria. Y los ligandos del huésped, entre otros, estaría el antígeno de Lewis y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay un gen de isla de patogenicidad, el gen CAG, que es el gen asociado a citotoxina, que es uno de los que le da más daño, o sea, ocasiona más daño, más perjuicio en el huésped, ¿no? más virulencia al Helicobacter. Las proteínas generadas por este gen son capaces de introducirse dentro del huésped o de la célula, y dentro de los procesos que se generan, la consecuencia va a ser un incremento de la producción de interleuquina 8, que está asociado con un mayor riesgo de úlceras y de cáncer de estómago. Entonces, ese es uno de los mecanismos de virulencia. Ahora, todos los helicobacters son parecidos, todos tienen, digamos, flagelos, todos tienen uriasa, pero no todos tienen este tipo de genes. Entonces, el tener el helicobacter no significa que todas las personas que tengan helicobacter van a tener una bacteria virulenta. Es posible identificar en el individuo aquellos que estén infectados, que posean estos mecanismos de virulencia, ¿no? Que son principalmente el BAP-A, el CAG-A, el BAP-A. Es posible, pero digamos que eso no está en lo que es la práctica clínica. Estos son todavía estudios, digamos, epidemiológicos, ¿no? Pero no está dentro de lo que es el campo clínico. Entonces, todos los helicobacter poseen el gen BAC-A, o vacuolizante, citotoxina vacuolizante, pero no todos lo expresan. Aquellos que expresan, ¿no? Tienen les confiere mayor virulencia, mayor capacidad de daño. El efecto del antígeno o de esta sustancia es producir la permeabilidad mitocondrial, inhibe la activación de linfocitos T y las cepas BAC-A. Hay varios tipos de proteínas BAC-A. Hay una que es S1M1, que es una de las que están asociadas con mayor selectividad. Entre otras muchas
proteínas y características de las bacterias, también hay que mencionar los lipopolisacáridos del Helicobacter, que al revés de otras bacterias tienen poco efecto inmunogénico. Además, tiene proteínas de choque térmico que explican parte del mecanismo inmunológico, catalasas, glucopolisacáridasas, etc. ¿Qué tiene que hacer el Helicobacter para poder sobrevivir? O sea, el sistema inmunológico genera una respuesta, ¿no es cierto? El Helicobacter no es que llegue al estómago y que viva en la superficie, ¿no?, en el epitelio, y que el sistema inmunológico no lo reconoce. Está pegado allí, hay una célula presentadora de antígenos, hay una inmunidad natural, hay una inmunidad celular, de hecho hay anticuerpos. Cuando, no sé, ¿alguna vez alguien se ha hecho un anticuerpo para el Helicobacter? ¿O ha escuchado de anticuerpos para el Helicobacter? Hay en la práctica clínica, ¿no?, entonces hay anticuerpos para hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero lastimosamente no es una buena prueba para hacer el diagnóstico, pero el hecho es que existe. Entonces, está en el Helicobacter, está por mucho tiempo, el sistema inmunológico no lo reconoce. Mejor dicho, lo reconoce, pero no lo elimina, no lo llega a erradicar. Y eso ocurre porque es capaz de evadir esa respuesta inmunológica. Y además es capaz de aminorarla, pero no de extinguirla. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es de que el infectado por Helicobacter tiene una respuesta inflamatoria que es, como se han dado cuenta, de años. Cuando hablamos de una respuesta inflamatoria en el estómago, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se llama eso? Inflamación en el estómago. Gastritis. Gastritis. Entonces, la gastritis es eso, es la respuesta inflamatoria a algo, en este caso el Helicobacter, y que ocurre de manera prolongada, permanente, crónica. ¿Cuál sería la consecuencia de esa gastritis? Úlcera. Úlcera. Úlceras y ¿qué más? Cáncer de estómago. O sea, una inflamación tan prolongada va a generar daño celular y daño en el DNA, daño genético. Y eso las consecuencias van a ser el cáncer. Entonces, la respuesta inmunológica, además de tener en cuenta que el Helicobacter no es uno, sino que son diferentes subespecies, por decirlo así, el huésped tiene sus propias características, ¿no? Entonces se habla de polimorfismos en los genes para la interleuquina 1 beta. Algunos de ellos están asociados con disminución de la producción de ácido. Y él decía que esta hipoclorhydria tiene que ver con la gastritis atrófica, ¿no? Y esta gastritis atrófica tiene que ver con el cáncer de estómago. El Helicobacter activa una respuesta inmunológica innata y la adquirida. Esta respuesta inmune genera que el epitelio se va a infiltrar por neutrófilos, por linfocitos, por macrófagos. El interferón gamma tiene que ver con este tipo de respuesta, ¿no? El interferón gamma es producido por el CD4, CD8 y Merkel killer, y a mayor respuesta con interferón gamma, mayor inflamación se genera. Hay dos vías en la respuesta inmunológica, una TH1, y esta TH1 es la que más daño celular ocasiona, más respuesta inflamatoria ocasiona, y esta es la que está asociada con el cáncer de estómago. Y está la TH2, que la respuesta inflamatoria es menor y su evolución es menos complicada. Entonces también hay anticuerpos de tipo IgE, IgG y IgA. Finalmente el Helicobacter logra evadir todos estos mecanismos y genera un estado de inflamación de bajo grado permanente en el estómago. Esta es la consecuencia de esa interacción. Entonces hay factores bacterianos, las adhesinas, porinas, las ureasas, los antígenos vaporizantes, etc., ¿no? Y mecanismos propios del huésped que tienen que ver con su tipo de respuesta inflamatoria, la genética, la duración de la infección, etc. Y eso lleva a la gastritis, a la inflamación, que es una gastritis crónica, cuyas consecuencias además pueden ser la enfermedad ulcerosa péptica, el cáncer de estómago y el linfoma del MALT. ¿Han escuchado esta asociación de Helicobacter con linfoma MALT? O sea que el Helicobacter, además de provocar
un adenocarcinoma, ¿no? Que es el cáncer de estómago. El cáncer más frecuente del estómago es el adenocarcinoma. Pero también es capaz de generar un linfoma, que son del tejido linfóide asociado a la mucosa, ¿no es cierto? Eso es humano. Entonces, esta respuesta inflamatoria, ¿no? En una proporción mínima de casos, también genera este tipo de linfoma mal. Antes de que se conociera el Helicobacter pylori, un patólogo colombiano, describió una secuencia de eventos, el señor Pelayo Correa, el doctor Pelayo Correa. Y él describía de que todas las personas que tienen gastritis, o un grupo de personas que van a llegar al cáncer, tienen que pasar por un camino. El camino es la gastritis atrófica. Ven acá como las glándulas están, digamos, muy disminuidas. La metaplasia intestinal, en algunas de estas van a haber células caliciformes que son características del tejido intestinal. Entonces, metaplasia intestinal, la displasia y el adenocarcinoma. Esto lo describió un patólogo, que vuelve a decir Correa, un colombiano, antes de descubrirse el Helicobacter. Y cuando se descubre el Helicobacter, se entra en cuenta de que el Helicobacter es el que genera toda esta secuencia. Y que, bueno, ahora ya sabemos que esto tiene que ver con una respuesta tipo TH1, que la respuesta tipo TH2 es la que no genera neoplasia, y estos son los que pueden hacer úlcera duodenal o una gastritis atrófica. Esta TH2 está relacionada con los helmintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema inmunológico debe reconocer a un parásito como un parásito que está dentro del invasor o como uno que está, digamos, fuera del sistema, digamos, propiamente en la luz intestinal. Entonces los parásitos, ¿no? Están en la luz intestinal. Y la respuesta que generan es una respuesta más leve. Entonces, esta respuesta tipo TH2 es como que la que se genera en un parásito, ¿no? Por ejemplo, un Ascaris, por decirlo así. Entonces no es una respuesta tan intensa, pero esta respuesta es mucho más intensa. Ahora, en este TH1, para que ocurra todo este proceso tiene que haber, además de un Helicobacter con mecanismos de virulencia, como los mencionamos, ¿no? Previamente, tiene que además ver una persona, un huésped, un ser humano con características genéticas que lo predisponen al cáncer. Y además tiene que haber una dieta, un estilo de dieta. Entonces, ¿qué predispone más al cáncer? Las dietas con alto contenido de sal, con alto contenido de nitrosaminas, de carnes curadas, de jamones, de alimentos curados, etc. Y un bajo consumo de frutas y vegetales. Y también tiene que ver el consumo de tóxicos, como por ejemplo el tabaco. Entonces, todo esto en conjunto hace que una persona que se infectó con el Helicobacter, que no tenía inflamación, que se infectó con el Helicobacter a los 10, 11 años, a los 60, 70 años ya tenga el cáncer. Entonces es una secuencia bien larga, ¿no? En la cual intervienen muchos factores. De tal manera de que de todos los infectados por el Helicobacter, solamente el 1% van a hacer cáncer de estómago. Pero ese 1% representa, a nivel de una nación, de nuestro país, el cáncer que más mata en el Perú. No es el más frecuente, pero es el que más mata. ¿Y en qué momento creen que será más conveniente eliminar el Helicobacter? Acá. Obviamente, lo principal sería evitar la infección. Y eso se podría establecer a través de mecanismos de higiene, de sanidad, mejor agua, mejores servicios sanitarios, mejores hábitos en la población. Por otro lado, una mejor dieta también, ¿no? Entonces, ese sería el paso inicial. Vacunas que no existen, ¿no? Entonces sería bueno tener una vacunación. Pero lo otro es que cuando ya la persona está infectada, ¿deberíamos esperar a que la persona tenga metaplasia?
Porque acá, por ejemplo, digamos, si tuviéramos que intervenir, tendríamos que intervenir al 80% de la población. Pero de los que tienen metaplasia, tendríamos que primero encontrarlos y en segundo lugar tratarlos, que de repente es un 20-30% de la población. Acá trataríamos menos. Pero ¿cuál es el problema? Que una vez que ya se produjo la metaplasia, ya el Helicobacter no cumple ninguna función. Entonces, eliminar el Helicobacter acá, cuando tiene la metaplasia intestinal, probablemente no va, eliminar el Helicobacter no va a afectar la evolución. Acá ya van a tener que ver los mecanismos del huésped, la dieta, otros mecanismos. Pero ya el Helicobacter hizo su trabajo cuando llegó a la metaplasia intestinal. Entonces, sería más conveniente, claro, hay que tratar el Helicobacter aquí también, ¿no? Pero sería más conveniente tratar el Helicobacter cuando no ha llegado a la atrofia, ¿no? Entonces, identificarlos en etapas más tempranas. Doctor, y clínicamente, o sea, ¿en qué punto se, digamos, ya... Todo esto puede pasar asintomático. Y tú vas a encontrar personas que tienen cáncer de estómago y le vas a preguntar, ¿cuándo empezó a tener síntomas? Ayer. Ayer me dolía el estómago, o la semana pasada. Nunca lo admitieron, pensaron que tenían algunas molestias leves, pasa. Vayan por los hospitales y pregunten cuáles son los síntomas. No se ha logrado identificar síntomas de gastritis. La gastritis es un término histopatológico. ¿Ya? Entonces, para diagnosticar gastritis tienes que hacer endoscopía y biopsia. Lo que nosotros mencionamos como gastritis, los síntomas, para no confundir, decimos dispepsia. Esos síntomas se llaman dispepsia. Y la dispepsia puede ser generada por la gastritis, es decir, algunas personas le curamos el Helicobacter, disminuye el proceso inflamatorio y calma sus síntomas. Existen ese grupo de pacientes. Pero también existen los ansiosos, que les duele el estómago porque les toca el examen la próxima semana. También existen las personas que toman medicamentos y que les duele el estómago porque toman medicamentos. Existen gastritis eosinofílicas, existen gastritis autoinmunes, etc. Entonces, el síntoma no va de la mano con la histopatología. ¿Ya? Lo mismo, los caminos que puede tomar la infección por Helicobacter. Puede ser una gastritis central que puede llevar a la úlcera duodenal, una gastritis atrófica que puede llevar a una infección asintomática, o una gastritis atrófica con predominio del cuerpo, que es la que lleva a la úlcera del estómago, a la metaplasia intestinal, a la displasia y al cáncer del estómago. Entonces el Helicobacter se asocia con varias cosas, se puede asociar con úlceras, con cáncer de estómago, con linfoma Mann, y hemos visto, ¿no? 1 al 10% de los infectados pueden presentar algún tipo de úlceras. El Helicobacter está asociado tanto con úlcera gástrica como con úlcera duodenal, pero principalmente con úlcera gástrica, o sea, con úlcera duodenal. El ulceroso del estómago puede generar la úlcera por antiinflamatorios sin Helicobacter, pero el ulceroso duodenal, casi el 95% de los ulcerosos duodenales, el Helicobacter está metido. Es decir, casi de que una persona que tiene úlcera duodenal debe tener Helicobacter. Hay excepciones, pero es casi la regla. Entonces, 1 a 10% de los infectados por el Helicobacter va a tener algún tipo de úlceras. Imagínense, 10% de los infectados. En la respuesta TH1 se produce atrofia gástrica multifocal. Hay dos tipos de gastritis atrófica. La gástrica multifocal generada por el Helicobacter 1, que se llama también tipo B. La otra es la gastritis atrófica difusa, que es de tipo inmunológico, ya es llamada también tipo A, que no interviene el Helicobacter, sino que es una respuesta autoinmune. Entonces, existe una gastritis autoinmune que no es relacionada con el Helicobacter. Entonces, acá estamos hablando del Helicobacter, y en el Helicobacter produce la gastritis atrófica multifocal, que está asociada con hipocloridria. La atrofia genera metaplasia intestinal, y esta metaplasia intestinal puede progresar al cáncer en 0.1 a 0.5% por año. También úlcera gástrica, displasia y cáncer gástrico. En la respuesta TH2 se produce un aumento de la gastrina, hipercloridria, metaplasia gástrica duodenal. En el duodeno aparece el epitelio gástrico y la úlcera duodenal. Entonces, como ven, como les dije hace un ratito, el camino de la úlcera gástrica, que es por respuesta TH1,
es diferente del camino de la úlcera duodenal, que es por respuesta antiangilosa. Entonces, un ulceroso duodenal, entre comillas, está protegido contra el cáncer de estómago. Digo entre comillas porque, bueno, eso va a ocurrir en un porcentaje muy alto, ¿no? Pero puede haber otras causas de cáncer de estómago aparte del Helicobacter pylori. Entonces yo no le podría decir al paciente con úlcera duodenal, no se hagan endoscopías nunca más, porque podría tener una cosa diferente. ¿Qué otras asociaciones más existen? El Helicobacter puede asociarse con la dispepsia, lo que estábamos hablando ahorita, o sea, con la sintomatología a la que le llamamos gastritis, ¿no? Que se puede resolver eliminando el Helicobacter pylori. Al linfoma MALT, ¿no? MALT significa tejido linfóide asociado a la mucosa. 50% de los linfomas MALT, 50% de los linfomas no Hodgkin gástricos se originan son por este linfoma MALT, ¿no? De todos los linfomas gástricos, 50% son linfomas MALT. Y estos se originan una respuesta del Helicobacter. Resulta que tenemos el epitelio y debajo del epitelio se organizan folículos linfoides, ¿no? con agregados de linfocitos, y que esa es una respuesta benigna. A esto le llamamos hiperplasia folicular. Y esto genera en la superficie, ¿no? del epitelio una irregularidad. Entonces, cuando nosotros vemos en la endoscopía, vemos como una especie de micronódulos sobre la superficie, decimos que es una hiperplasia nodular que probablemente tenga Helicobacter. Ahora, eso en el 99% de los casos es benigno, pero digamos en algún porcentaje pequeño estos folículos linfoides generados por el Helicobacter o en respuesta al Helicobacter formados por estos linfocitos B van a generar este tipo de linfomas. Otra asociación que tiene el Helicobacter, otra respuesta que puede dar es anemia ferropénica. Tiene que ser una anemia ferropénica, no implica decir que no haya melenas, que no haya TBN positivo, etc. Y resulta que lo que está pasando es que un mecanismo que explicaría esto es la atrofia. Al haber atrofia no hay el ácido suficiente que genere la capacidad el mecanismo por el cual se absorbe el hierro, ¿no? Que tiene que ver con el ácido. Púrpuras trombocitopénicas, que esto tiene que ver con un fenómeno inmunológico. Y deficiencia de vitamina B12, lo mismo. La atrofia de estas glándulas genera que no se produzca el factor intrínseco, ¿no? ¿Recuerdan el factor intrínseco, ¿no es cierto? Entonces, al no haber factor intrínseco, disminuye la absorción de vitamina B12. Entonces, dentro de lo que es, por ejemplo, el estudio de anemias ferropénicas, va después de haber hecho pues todo el estudio del hierro, también como última opción, cuando no se encuentra una causa, está un test para el Helicobacter pylori. Y ocurre que en algunos casos se da tratamiento para el Helicobacter pylori y mejora. También se ha descrito asociación con apnea rosácea. Probablemente hay una asociación inmunológica también. Entonces lo mismo pasa con las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas. Cuando no encuentran una causa establecida y el Helicobacter está positivo, muchos de esos son tratados de Helicobacter y mejoran de la púrpura. Y lo mismo con la deficiencia de vitamina B12. ¿Cómo diagnosticamos el Helicobacter? Existen test no invasivos y test invasivos. Los test invasivos son los que están relacionados con la endoscopía. Entonces, los test no invasivos van a ser test por dosaje de anticuerpos en sangre, por detección de antígenos fecales y por la prueba de test de aliento. El test de aliento es un tipo de prueba, es decir, como una prueba en heces. El test de aliento es el examen del aire expirado, y que no solamente sirve para la detección del Helicobacter, sino también sirve, por ejemplo, para
intolerancia a la lactosa, claro que los reactivos son diferentes, o también para lo que es sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? El test de hidrógeno, ¿no? Que sirve para lo que es ver el sobrecrecimiento bacteriano. Es chistoso, los pacientes cuando uno le pide un test de aliento cree que le van a examinar porque tiene mal aliento. Entonces hay que explicarle que es eso, lo que se está examinando, por no llamarle test de aire expirado, como debería ser el nombre, test de aire expirado. Le ponemos un nombre más cortito, test de aliento, para ahorrarnos algunas palabras, pero eso lleva a la confusión de los pacientes, pero hay que explicárselo. Y los test invasivos, que son los que están relacionados con la endoscopía, son los test de ureasa, las biopsias mismas y los cultivos. Doctor, el test de aliento creo que usa carbono 14. Sí, ahorita vamos a ver eso. Entonces, ya desde los hallazgos endoscópicos, uno puede suponer que hay un proceso relacionado con el Helicobacter. Les decía que la hiperplasia nodular generaba una irregularidad en la pared como nodulitos. Entonces, uno puede ver en endoscopía estos micronódulos y sospechar que tiene el Helicobacter. Esta acá es una úlcera, lo que uno ve es una depresión, ¿no? Y la base de la herida está cubierta por fibrina, ¿cierto? Y luego áreas blanquecinas ya en el estómago que con la tensión de sulmetileno toman la tensión, y esto nos sirve para la detección de metaplasia intestinal. Entonces, ¿se puede ver la metaplasia intestinal con la endoscopía? Sí, se puede detectar, pero no siempre ocurre. Por eso es que siempre hay que tomar biopsias. La metaplasia intestinal, digamos, puede o no puede detectarse con endoscopía. ¿Es posible? A veces no es posible. Y en aquellos casos que existe pero que no es posible, la biopsia nos lo va a determinar. Entonces, toda endoscopía, actualmente, toda endoscopía debe hacerse con biopsia. Toda. ¿Por qué? Porque en la biopsia vamos a detectar atrofia, vamos a detectar metaplasia intestinal, que de repente no la sospechamos con la endoscopía. Y finalmente, el Helicobacter pylori, ¿no? Si la podemos ver con el Helicobacter pylori con la biopsia. ¿Qué es el test de ureasa? La muestra de la biopsia está acá. Son unos mini frasquitos con un reactivo en el cual está la ureasa, perdón, está un colorante que lo que se hace es poner la biopsia, y si hay la reacción con la urea, va a generar un cambio del pH que va a generar el cambio de coloración. Este es un test positivo y este es un test negativo. Entonces se colocan muestras en el medio con urea y un reactivo de pH. La urea se le ve el amoníaco, cambia el pH, y esto efectivamente uno ve el cambio de color y entonces determina el diagnóstico. La sensibilidad es un 90-95%, lo mismo que la especificidad, y el resultado es rápido. Entonces, ¿cuál es la ventaja del test de ureasa? Uno hace una endoscopía, saca las muestras, las pone en el frasquito, y a la hora uno le dice al paciente: tiene Helicobacter, le doy tratamiento. Esa es la ventaja con respecto a la biopsia. La biopsia puede demorar, en el hospital demora un mes, pero en la clínica demora 5 días. Bueno, la biopsia tiene la característica de que puede mostrar las lesiones generadas por el Helicobacter, por ejemplo, la metaplasia intestinal. Hay varios tipos de tensiones: hematoxina de tirosina, Giemsa, Warthin-Starr, se puede hacer inmunohistoquímica. La sensibilidad puede variar de acuerdo a la técnica que uno use, y la especificidad cuando uno encuentra es muy específico. Ahora, si se dan cuenta, estas de acá son las células del epitelio, acá. Y el Helicobacter no está dentro de las células, sino está en la superficie, o está en la luz misma de la glándula. Estas cositas, estos bastoncitos, estos vacíos, son el Helicobacter. Entonces,
Puede ocurrir que de repente no haya mucho, que sea uno o dos en un campo. Entonces puede crear la duda. Entonces ese sería un problema en cuanto al observador. En el lumen, no están las cositas. La atrofia extensa altera la sensibilidad de la prueba. Hay otro detalle, cuando se altera, digamos, cuando damos omeprazol o cuando hay ciertas alteraciones como por antibióticos, el helicobacter se protege y cambia de una forma basilar a una forma cocoide. Y estas formas cocoides no son fáciles de identificar, ¿no? Entonces, hay esta medición de Warren-Starling puede identificar estas formas cocoides, ¿no? Y cuando hay mucha duda se puede solicitar una inmunohistoquímica, ¿no? Que sería ya, digamos, la forma más sensible de poder detectar el helicobacter por una biopsia. Es difícil cultivar esta bacteria, requiere de medios de cultivo especiales, ¿no? Hay uno como el esquirro, y la utilidad que tendría es que se puede hacer antibiogramas. El problema es que tiene baja sensibilidad porque, claro, no todos los positivos generan estos cultivos. Se pueden hacer pruebas de PCR sobre muestras de biopsias gástricas, de heces o de saliva. Permite la detección de bacterias cuando hay muy baja concentración, esa sería su utilidad, ¿no? Personas que tienen una muy baja cantidad de estas bacterias. Pero principalmente el PCR nos sirve para la detección de mutaciones específicas, ¿no? Las asociadas, por ejemplo, mutaciones asociadas con resistencias a antibióticos. Se puede, en una persona que ha tenido 2 tratamientos para el helicobacter que han fallado, se puede pedir una PCR para detectar antígenos, detectar genes que le permiten a la bacteria ser resistente, por ejemplo, a macrólidos o a fluoroquinolonas, o detectar estos marcadores de virulencia como el CAG-A o el BAC-A. El test de aliento se usa urea, el reactivo tiene, lo que uno toma, el paciente toma primero, es un reactivo con urea marcada, la urea lleva un carbono 13 o un carbono 14. Se prefiere el carbono 13 porque tiene menos actividad vía radioactiva, ¿no? Y se usa un cítrico, el paciente también toma un cítrico para aumentar la sensibilidad de la prueba. Lo que va a pasar es que esta urea entra al estómago. Si está el helicobacter, lo que va a hacer el helicobacter es desdoblar esta urea en amonio y CO2. Este CO2 que se libera en esa reacción es el CO2 marcado de la urea. Lo que va a pasar es que del estómago va a pasar a la sangre de los pulmones, y de los pulmones sale con el aire. Entonces el paciente media hora después, una hora después o media hora después de haber ingerido el reactivo, sopla la bolsa. Y esa bolsa se analiza en una máquina especial que detecta el carbono 3 o 14. La prueba de test de aliento es tan específica y sensible como una biopsia. Entonces, si solamente quisiéramos saber si es que una persona tiene helicobacter, no queremos saber nada más que si tiene o no tiene helicobacter. ¿Qué prefiere? ¿Una endoscopía o un test de aliento? ¿Cuándo preferirían hacer una endoscopía? Cuando se sospecha de otra cosa aparte del helicobacter, de cáncer. Una persona que ha hecho recientemente una hemorragia digestiva, que estemos sospechando que tiene una úlcera. Entonces, en aquellas personas que sospechemos de una lesión de mayor gravedad, una úlcera, o si por la edad queremos ver una lesión precancerosa o un cáncer. Entonces, pongámonos en la historia acá. Entonces, me interesaría saber, por ejemplo, en una persona que yo quiero detectar cáncer de estómago, no cáncer de estómago, sino hacer prevención de cáncer de estómago, y que viene por que le arde el estómago. Entonces, si la probabilidad es muy baja de encontrar metaplasias, de encontrar úlceras o de encontrar lesiones precancerosas, si esa probabilidad es muy baja, pongamos una persona de 20, 30 años, que no tiene factores de alarma, que no hay
una condición genética que uno pudiera creer que pueda tener cáncer de estómago. O sea, mi probabilidad es muy baja que tenga una lesión de gravedad. Yo quiero saber si tiene o no tiene Helicobacter, entonces voy a preferir un test de aliento. Pero en el tiempo esto va a ocurrir. Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de que ya hayan cambios. 1, 2, mayor probabilidad de que haya úlceras, o que tenga ya lesiones precancerosas o un cáncer temprano. Entonces, va a haber un momento, una edad de inicio en la cual yo voy a preferir la endoscopía, ya para ver lo que está pasando. Entonces, personas jóvenes que no tienen signos de alarma, prefiero el test de aliento. Personas mayores de 40, y eso depende de la realidad de cada país. Cada país puede definir eso. Entonces, personas mayores de 40, 45, 50 años, en Estados Unidos son 50 años. A partir de los 50 años, cualquier persona que tiene alguna molestia digestiva le hace endoscopia. Acá se propone que sea a partir de los 40 años. Entonces, esa es una. 2, otra circunstancia. Es una persona que tuvo una hemorragia digestiva, le encontré una úlcera, le hice endoscopía, le vi la úlcera, tomé biopsias y resulta que tiene Helicobacter pylori, le dio tratamiento. Y es una úlcera duodenal, que su pronóstico es muy bueno, no es una úlcera gástrica. Y entonces, después del tratamiento que le da por Helicobacter pylori, ¿qué hago después, un mes después, 2 meses después? ¿Le hago una endoscopía o le hago un test de aliento? En ese caso preferimos un test de aliento porque la evolución de la úlcera duodenal es favorable, no va a haber dudas de su cicatrización. Y entonces lo único que quiero saber es si es que se eliminó o no el Helicobacter. Entonces, en el seguimiento de una persona que tiene ya una endoscopía, o pongamos otro caso, ¿no? Una persona que tenía molestias del estómago, ardor, quemazón del estómago, le hice la endoscopía como era una persona que tenía 50 años, por la edad, por los síntomas, le hago la endoscopía, le encuentro una gastritis que no es atrófica, el Helicobacter, le doy tratamiento para el Helicobacter, entonces no hay lesiones de gravedad, no hay lesiones que seguir endoscópicamente, entonces ahí voy a preferir un test de aliento, ya no una endoscopia. ¿Ya? Esa es la idea más o menos. Antígenos fecales no tenemos en Perú, pero se hacen en Europa, ¿no? Tienen una sensibilidad y especificidad muy alta. El problema es el manejo de las heces. Y entonces, acá los laboratorios no quieren hacer este tipo de cosas. Sensibilidad se afecta por el uso del bismuto, los antibióticos y los IVPs. El problema de la serología, bueno, hay anticuerpos IgA, IgG. El problema de la serología es que su sensibilidad y especificidad son bajos y que hay ese problema de diferenciar agudo de crónico y de curado y no curado. Entonces, una persona puede estar curada de Helicobacter y mantener su anticuerpo. Entonces, no me va a diferenciar una infección basal de una infección curada. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de una persona que la traté, no me va a diferenciar. Entonces, no va a desaparecer estos anticuerpos. Entonces, no es útil la serología. Para el diagnóstico de una persona joven sin tratamiento previo, podría ser, pero se recomienda que la prueba haya sido validada localmente. Pero indicaciones para el test prácticamente son todas, o sea, tiene molestias del estómago y hay que hacerle testear el Helicobacter, por decirlo así. Entonces ponen enfermedad serotéptico previo al inicio del tratamiento con antiinflamatorios. En las personas que se ha detectado linfoma mal, bueno, para detectar linfoma mal ya tenían que hacer biopsias, y en las biopsias se va a detectar si tiene Helicobacter. Linfoma mal de estómago, ¿no? Resección de cáncer temprano, hay que tratar y eliminar el Helicobacter. Dispepsias no investigadas, es decir, cualquier paciente que tenga molestia. Anemia ferropénica sin causa evidente, ya lo hemos dicho, ¿no? Que puede ser una causa, púrpura trombocitolínicas y hepáticas. Familiares con cáncer de estómago en inicio prolongado, cuando se va a iniciar un tratamiento prolongado de IVPs. Perdón, acá no es IVPs. Bueno, pero también puede ser por AINES. Esto vale lo mismo para AINES. Cuando uno va a tratar a un paciente con artritis reumatoide y uno va a usar antiinflamatorios de por vida prácticamente, para prevenir la úlcera, va a ser de mayor importancia investigar el Helicobacter, investigar y tratar el Helicobacter antes del inicio del tratamiento. De los tratamientos que existen, bueno, de los antibióticos,
uno de los problemas son la amoxicilina, la resistencia que el metronidazol puede ser 40% de ofloxacina variable. Esta es una realidad diferente a la de nosotros, ¿no? Colombia. Entonces, en general, la bacteria es más sensible a la amoxicilina, tetracyclina, fenoxolidona, rifabutina. Resulta que para los tratamientos para Helicobacter no solamente sirven los antibióticos, sino que además hay que subir el pH, ¿no? Tener un pH más neutro. Una razón es que el antibiótico actúa localmente y entonces el pH del estómago ácido desnaturaliza los antibióticos y disminuye su efectividad. Entonces, teniendo un pH más neutro, los antibióticos van a tener mejor función sobre estas bacterias. Entonces, está demostrada la importancia de una potente inhibición del ácido durante la terapia de erradicación. Se ha demostrado que esta enzima hepática metaboliza los IDPs, la mayoría de IDPs, pero que existen polimorfismos con respecto a este metabolismo. Y ocurre que los asiáticos son metabolizadores lentos de los IDPs, pero los latinoamericanos tenemos metabolizadores rápidos y muy rápidos. ¿Qué significa? Que al hacer metabolizadores rápidos, la función del IBP va a ser más corta y entonces el efecto sobre el pH no se va a conseguir de mejor manera. Y entonces, debido a esto, o aumentamos la dosis de omeprazol en los pacientes que tienen tratamiento para Helicobacter, o cambiamos de omeprazol, cambiamos por otro medicamento que no tenga tanta paso por este metabolismo, que puede ser el esomeprazol o el ramiprozol. Entonces, en terapias de primera línea, lo que actualmente estamos usando es la terapia cuádruple con bismuto, que es claritromicina, que se supone que tiene una resistencia baja todavía. No hay estudios, pero si tuviera una resistencia de más de 15% debería erradicarse. Si tuviéramos un estudio nacional que dijera que la claritromicina tiene una resistencia de más de 15% de la población, entonces ya no deberíamos usar claritromicina en nuestros sistemas de Helicobacter. Pero como no hay ese estudio, seguimos usando claritromicina, amoxicilina a doble dosis de 1 gramo, metronidazol y bismuto. Acá faltaría el omeprazol. Terapia cuádruple con bismuto, metronidazol, amoxicilina, etc. Y bueno, de segunda línea se puede usar el omeprazol con metronidazol, bismuto y tetracyclina o doxiciclina, o cambiar uno de estos por levofloxacina. Y las terapias de rescate que se usan la rifabutina como terapia de rescate. El control del tratamiento debe hacerse 6 a 8 semanas después de haber terminado los antibióticos, y de preferencia el control se debe hacer con un test de aliento, ¿no? Porque es una prueba de invasión. Las pruebas serológicas no sirven. Ok. En esta clase se extendió demasiado, pero nos permite hacer más cortas las cosas. Entonces, gastritis, quedamos en que gastritis no es el ardor del estómago, no es la regurgitación, la sensación de llenura, nada de eso. Lo que habíamos conversado hace un rato, ¿no? La distribución del estómago, funcionalmente tenemos dos partes nada más, el cuerpo y el antro. El cuerpo, que principalmente tenemos células parietales, y el antro, células G, productoras de ácido, ¿no? Las células parietales productoras de ácido. Aparte, en el estómago tenemos las células mucosas superficiales, que tienen un aparato de Golgi bastante prominente, que son las que van a encargarse de la secreción de moco. Y el moco es bien importante, ya lo hemos visto, para la protección del estómago. Entonces, protección contra el propio ácido del estómago, contra las enzimas, que son principalmente la toxina,
contra el reflujo de bilis también, ¿no? Contra fármacos y contra bacterias y patógenos. Estas células se recaen en cada 3 días. Las células parietales, recordemos que son las que secretan el ácido y secretan el factor intrínseco. Entonces, cuando hay una deficiencia de estas células, va a haber hipocloridria, y cuando no hay factor intrínseco, ¿qué se genera? Anemia por deficiencia de B12, ¿cierto? No se absorbe la cantidad suficiente de B12. Y cuando hablábamos de estas glándulas de acá, son estas de acá, ¿no? Las oxídicas, que son las del cuerpo, ¿no? Y las pilóricas, que son las del ano. Entonces tienen sus características. En las oxídicas vamos a tener pues, las células parietales principalmente, y aquí las pilóricas tenemos células G, pero además vamos a tener células D, que son productoras de somatostatina, las enterocromafin-like, que son las productoras de histamina. ¿Por qué es importante la histamina? ¿Qué receptores de histamina hay en el estómago? H2. H2, ¿cierto? Que son los que participan en la secreción del ácido. La célula parietal, para producir ácido, tiene tres mecanismos, 3 receptores que le estimulan a producir ácido. ¿Cuáles son? La H2, bucarínicos para acetilcolina, y las células G, ¿cierto? Bueno, el estómago tiene factores preepiteliales y epiteliales propiamente dichos y subepiteliales en su defensa. Los preepiteliales es el moco, el bicarbonato, sustancias activas como fosfolípidos. Las epiteliales, la resistencia propia del tejido, los mecanismos de adherencia entre las células. O sea, esto es como una barrera de un tiro libre, ¿no? Tiene que estar bien unidos los jugadores para que no pase la pelota. Si los jugadores se separan, la pelota pasa. Entonces, esos mecanismos de adherencia son parte de la resistencia también. ¿Qué pasaría si las células no tuvieran este mecanismo de adherencia de células? Pueden pasar el ácido, pueden pasar otros elementos vivos, qué sé yo, que van a dañar al propio epitelio. Entonces, factores epiteliales, mecanismos de resistencia celular, restitución de células, tiene que haber el turnover adecuado, factores de crecimiento, factores de proliferación celular, y subepiteliales necesita pues todo el abastecimiento de sangre necesario. ¿Qué pasaría si no hubiera una deficiente aporte sanguíneo? Por ejemplo, en el shock. Un paciente con shock llega poca sangre al estómago y entonces pueden provocarse úlceras. Úlceras por estrés, ¿ya? Que tienen sus nombres además. Las que son asociadas a grandes quemados se llaman úlceras de Cushing. Y de las tequiadas son las de Cushing. Hay una diferenciación entre gastritis y gastropatía. La gastritis es el daño de las células provocadas por inflamación gastritis es el daño celular asociado a inflamación, y gastropatía es el daño de las células, pero no hay inflamación, pues esta inflamación es mínima o nula. Por ejemplo, gastropatías asociadas a una deficiente aporte sanguíneo o asociados a antiinflamatorios. Entonces, gastropatías tenemos por reflujo biliar, por alcohol, por antiinflamatorios, por problemas vasculares como las gastropatías hipertensivas o las ictasias vasculares, o las isquémicas, ¿no? Por hipovolemia, por sepsis, por quemados, y las gastritis que son infecciosas, que pueden ser por helicobacter, pueden haber criógenas, por micobacterias, por virus, citomegalovirus, por parásitos, el anisakis. ¿Han visto el anisakis? ¿No? Gastritis autoinmunes, ¿no? Tipos inmunológicas, granulomatosas como la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis,
y etiologías iniciáticas como las linfocíticas, colagenósicas o eosinofílicas. Se ha demostrado que puede existir una gastritis aguda por Helicobacter, es decir, una persona que no tiene Helicobacter se infecta por Helicobacter. Eso se hicieron pruebas experimentales que los mismos experimentadores, ellos se tomaron el Helicobacter y documentaron sus casos. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Que los síntomas son inespecíficos, dolor abdominal, náuseas. Estos síntomas remiten espontáneamente, pero la infección y la inflamación persiste y pasa en la fase crónica. Y lo que pasa en la histología, porque se toman biopsias, se encuentran problemas familiares. Pero digamos, es difícil que encuentres una gastropatía o una gastritis aguda por el Helicobacter. Ya hemos visto. La otro tipo de gastritis es la atrófica de tipo autoinmune, ¿no? Hay la destrucción de las glándulas del cuerpo gástrico, está asociado a protipos HLA-B8 y DR3. Produce una gastritis crónica atrófica difusa en el cuerpo y en el fondo del estómago llamado tipo A. Esta gastritis crónica difusa hay que diferenciarla de la gastritis atrófica multifocal, que es la que está asociada con el Helicobacter. Este es de tipo autoinmune. Se inicia entre los 30 y 60 años, no se sabe muy bien, está asociado con escandinavos y lo que genera es daño de las glándulas y provoca anemia perniciosa. Lo que da síntomas es la anemia perniciosa. Y entonces la deficiencia de vitamina B12. Se produce disminución de la producción de ácido, hipoclorhidria por lo tanto, y en respuesta hay un aumento de la hormona de la gastrina. Y entonces hay una deficiencia de vitamina B12 y como consecuencia de eso, polinealopatía. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia de vitamina B12? ¿Qué puede pasar? ¿Qué encuentra el paciente? Debilidad muscular, pérdida de la sensación del gusto, ¿qué más? Parestesias, hormigueos en guantes y medias, pérdida de la sensación del gusto, diarreas, ¿no? Entonces, puede ser que encuentren pacientes de ese tipo, ¿no? Le hacen la endoscopía y le encuentran la gastritis atrófica. Se asocia pueden haber otras enfermedades de tipo autoinmune, como por ejemplo vitíligo, tiroiditis de Hashimoto, diabetes tipo 1. Como es una enfermedad autoinmune, se han encontrado anticuerpos relacionados, ¿no? El anticuerpo antifactor intrínseco y el anticuerpo anticélulas paritarias, que tienen una sensibilidad del 95%, sensibilidad y especificidad. Junto con los anticuerpos se encuentra elevada la gastrina. Como hay poco ácido, en respuesta a ese poco ácido por atrofia, las células G detectan poco ácido y comienzan a producir más gastrina. Esta gastrina estimula las células, el crecimiento de células, y se cree que es un factor de riesgo para el cáncer de estómago. Las personas que tienen gastritis atrófica tienen riesgo de cáncer de estómago. El tratamiento va a ser entonces el aporte de vitamina B12 por vía parenteral y el seguimiento endoscópico por el riesgo que tienen de cáncer de estómago. El reflujo biliar genera. ¿Quiénes hacen reflujo biliar? Por ejemplo, los operados de vesícula, los operados de estómago, Billroth 2. Y esta bilis, el estómago está protegido contra el ácido, pero no contra la bilis. Entonces genera una gastropatía, ¿no? Puede haber signos de enrojecimiento, erosiones y molestias digestivas como náuseas y dolor abdominal. Esta no es una gastritis, es una gastropatía de tipo hipertensivo, o sea, asociada con la hipertensión portal. Y yo creo que lo habíamos conversado en la clase anterior, ¿no? Que es una que tiene aspecto de piel de serpiente y la otra que tienen estas coloraciones rojizas en forma radial que le llaman insanguínea. La gastritis eosinofílica es infrecuente, forma parte de procesos que ocurren en otros órganos como el esófago o el intestino, o sea, existen esofagitis eosinofílica o enteropatías eosinofílicas. Además va a haber un aumento de eosinófilos en sangre. Los eosinófilos pueden estar infiltrando la glándula propia, la muscular o la serosa, y dependiendo de ello puede dar sus síntomas. Entonces, cuando se afecta la serosa puede provocar ascitis inclusive.
Cuando afecta la mucosa puede generar erosiones, succionaciones, y el diagnóstico se hace por exclusión, ¿no? Se hace la endoscopía, la biopsia donde se encuentra la infiltración por eosinófilos, y la magnitud de la infiltración se puede encontrar por ahí con endoscopía. El tratamiento se puede realizar con corticoides. Y existen lo que se llaman gastropatías perdedoras de proteínas, dentro de ellas la más reconocida es la enfermedad menetrial. Lo que se ven endoscópicamente son los pliegues bien gruesos, ¿no? Normalmente esto debería ser la tercera parte de lo que vemos acá de estos pliegues. Engrosados principalmente en el fondo y en el cuerpo, ocurre desde los 50 años, dolor abdominal, baja de peso, y lo que va a pasar es de que hay una gran secreción de moco en la cual se va a perder masa albúmina a través de esta secreción dentro de estas glándulas que están hipertrofiadas, que se pierden estas proteínas, que también se pierde el albúmina y la persona va a llegar a la hipoalbuminemia. Entonces se pierden grandes cantidades de mucina, pérdida de proteínas, hipoalbuminemia. En la patología se encuentra hiperplasia, polipoide del epitelio glandular, predominantemente en el fondo y en el cuerpo. Las glándulas son reemplazadas por células secretoras de moco, lo que reduce el número de células parietales y da como resultado más hipoglobinuria o apoglobinuria. Y también está relacionado con el cáncer gástrico. El tratamiento es la gastrectomía. Esas son algunas de las gastritis. ¿Descanso o seguimos? Descanso. Descanso. Bueno, un descanso entonces. Son las 3:00.